Bien, nos habíamos quedado del vídeo anterior con este ejemplo de aquí. Era un ejemplo en el que habíamos creado una tabla que funciona de manera conjunta, en lugar de funcionar como en este ejemplo que teníamos aquí, como una tabla que es simplemente un conjunto de polilíneas y textos que funcionan de manera individual. Bien, para deseleccionar la tabla le doy a escape. En esta tabla la habíamos creado con un estilo que se llamaba mi estilo tabla. Es un estilo que puedo encontrar si me voy a la ficha de inicio, grupo anotación, la herramienta para insertar tabla, porque esta herramienta trae una zona dedicada al estilo de tabla. Si yo entro aquí, accedo a este gestor de estilos de tabla, donde puedo añadir uno nuevo, cambiar el estilo de tabla actual o modificar alguno de los estilos que existen. Bien, otra manera de acceder al estilo de tabla es ir a la ficha anotar, al grupo tablas y aquí en este desplegable encontrar el estilo actual o el resto. Además, desde administrar estilos de tabla, accedemos a este cuadro de diálogo que acabamos de ver desde la herramienta de inserción de tabla. Al final llegamos a lo mismo por dos caminos diferentes. Bien, teníamos esta tabla y el objetivo en este primer ejemplo era replicar esta que teníamos aquí al lado. Entonces tendríamos que empezar a cubrir la información. Bien, para rellenar el texto lo que hay que hacer es ir a una celda y hacer doble clic en ella. Y al hacer doble clic nos aparece el cursor y además se activa esta ficha contextual de editor de texto, que es la misma que se activaba cuando teníamos un texto múltiple. Aquí podemos seleccionar estilos y si todo está correcto podemos proceder a escribir. Yo voy a escribir por ahora el título de la tabla anterior, recubrimiento en milímetros. Bien, una vez que tengo una celda cubierta, puedo pasar a las otras bien con tabulador. Con tabulador voy avanzando de celda en celda. Si tecleo mayúscula y tabulador a la vez, puedo retroceder, pero tal vez sea más fácil utilizar las flechas del teclado. Con esto voy hacia la derecha, con la flecha hacia la derecha, con la flecha hacia la izquierda me muevo hacia la izquierda y también con la flecha hacia abajo me desplazo hacia abajo o la flecha hacia arriba voy hacia arriba. Puede que sea esto más útil que el tabulador. Bien, voy a rellenar una palabra más. Aquí tenemos ambiente. Y luego para la siguiente lo que voy a hacer es copiar y pegar el texto para evitar escribir otra vez estos símbolos del menor igual, el FCK con el CK en subíndice, etc. Bien, otra cosa que me puedo ir fijando paralelamente es que yo ahora mismo tengo un color por bloque y si quiero que en algún momento quede con este azul voy a tener que aplicarle el color 140, o sea que lo ideal sería ya aplicarle aquí el color 140 que ya tengo seleccionado. Voy a volver atrás y hacer lo mismo con esta celda de aquí. Lo selecciono y aplico el color. Bien, ahora voy a salir de la tabla, hago clic fuera y voy a seleccionar este texto. Primero tengo que entrar a él. Y seleccionarlo. Lo selecciono, yo le doy a control C y ahora me vengo a esta casilla y le doy a control V. Bien, vemos que nos queda en blanco también, porque como yo aquí tengo color por capa, al venir aquí se me pega también por capa. Y como la capa de esta tabla es una diferente a la del texto, entonces se me pone el color de la capa de la tabla. Voy a hacer clic fuera un momento para ver esto. Si yo selecciono la tabla, estoy en la capa tabla. La capa tabla tiene un color por capa blanco. Entonces si copio aquí un texto que tiene color por capa, que es azul porque su capa es azul, pero me vengo aquí a esta capa que es tabla y lo copio, se asigna el color por capa y como en este caso es blanco, pues me queda blanco. Y si lo quiero en azul, tengo que entrar,
con el doble clic. A veces es un poco complicado, no siempre hace caso al momento. Seleccionar y asignar el color azul. Bien, haría lo mismo con los anteriores. Podría hacer un truco de seleccionar estos textos de aquí, aplicarles el color 140 y luego al pegarlos entonces ya tendrían color 140. Voy a hacer aquí el truco en este. Este texto tiene color por capa, pero si en vez de por capa le asigno color 140, ahora yo lo copio, me vengo aquí y lo pego y entonces ya tiene color 140. Lo que pasa es que si quiero que este siga por capa, en algún momento tendré que volver y asignárselo otra vez. Bueno, con el resto de celdas podría hacer exactamente lo mismo. Bien, fui rellenando casi todas las celdas, me queda una. Esta de aquí, hago doble clic en ella, selecciono este color 140 y escribo el dato que corresponde. Selecciono el color 140 porque en el estilo de la tabla habíamos dicho que los textos tenían color por bloque, que en este caso iba a ser el mismo que el de la capa. Si quisiésemos que fuese azul, tendríamos que haberlo seleccionado en el estilo de texto cuando lo definimos y tendríamos que volver a insertar la tabla. No vale que a una tabla que existe le intentemos cambiar el estilo yendo al estilo de texto y modificando. No, para que eso sea aplicable tenemos que volver a insertar la tabla. Bien, tengo el 40 aquí copiado, voy a hacer clic fuera. Y veo que tengo algún problema. No sé muy bien a qué se debe, pero estos textos de aquí no tienen la justificación que yo deseaba. Entonces vamos a ver cómo cambiar. Para seleccionar una celda, nos llega con hacer clic en ella. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer clic aquí e irme a esta ficha contextual que me aparece acerca de las celdas de tabla, donde yo tengo un montón de opciones. Vamos a ver luego las de insertar filas, arriba o abajo, o suprimir filas, lo mismo con columnas. Puedo igualar celdas y aquí es donde puedo manejar la justificación. Voy a ponerle entonces medio centro. Bien. Tendría que hacer esto con el resto de celdas. Lo que pasa es que no necesito ir una por una. Porque si yo selecciono con una ventana en vez de hacer clic, entonces se me seleccionan las celdas que quedan intersectadas por la ventana. Si yo, por ejemplo, hubiese seleccionado estas 4, entonces tendría la selección de golpe de todas. Bien, en este caso puedo ir a la alineación de varias, me vengo aquí y me dice medio centro. Bueno, pues selecciono medio centro y con eso ya estaría. Bien, siempre que queremos salir de la tabla, hacemos clic fuera. Bien, según lo que acabo de decir, si yo selecciono con una ventana de esta manera, puedo seleccionar una fila o podría seleccionar una columna así. Otra forma es tener aquí esta zona relativa a las tablas que aparece cuando hacemos una selección y hacer clic sobre la fila correspondiente que queramos seleccionar, fila o columna. Bien, si queremos que en vez de ser una fila sean 3, por ejemplo, pues selecciono con ventana aquí. Y seleccionando con ventana aquí, en esta zona auxiliar que me denomina las filas y las columnas, entonces selecciono las filas deseadas. Si yo ahora, por ejemplo, selecciono una fila, puedo acceder aquí a esta ficha correspondiente a celdas de tablas que me permite insertar. Podría insertar arriba, podría insertar abajo y luego podría suprimir filas. Ocurriría lo mismo con las columnas. Puedo seleccionar una columna e insertar a la izquierda. Esta columna la puedo suprimir. De la misma manera voy a entrar aquí, voy a seleccionar esta fila, voy a añadir 2 filas debajo y ahora voy a seleccionar estas 2 celdas de aquí.
Estas dos celdas las puedo fusionar con esta herramienta. Le doy a fusionar todo, fusionar por fila, fusionar por columna. En este caso me funcionaría fusionar todo, me funcionaría fusionar por columna. Voy a elegir fusionar por columna. Voy a hacer aquí un ejemplo con fusionar todo para ver que también valdría. Pues bien, estas son las operaciones más elementales que se pueden hacer al seleccionar celdas con la ficha contextual que nos aparece. Como siempre en AutoCAD hay varias maneras de llegar a un mismo camino. Esto lo podríamos haber conseguido también situándonos sobre una fila, seleccionándola, haciendo clic con el botón derecho y yéndonos a esta zona de columnas y filas. Aquí podría darle filas, insertar encima y entonces me aparecería una fila encima. Puedo también con ese menú que me aparece al hacer clic con botón derecho, seleccionar, hacer clic y elegir fusionar. Podría fusionar todas estas celdas igual que antes, todas por fila o columna. Voy a darle ahora a todas y me aparecerá esa gran fila. Bien, luego habíamos visto también que podíamos gestionar el ancho de las columnas y el alto de las filas si seleccionábamos la tabla y nos fijábamos en los grips. Podía manipular los grips de tal manera que ensanchase la tabla uniformemente, que la hiciese más alta también uniformemente, o también podíamos manipular los grips individuales de las columnas para manejar las columnas de forma individual. No así las filas en este caso. Sí que es cierto que si yo selecciono una fila, o bien una celda o bien la fila entera, y me vengo a la paleta de propiedades, si es que la tengo activada, y si no la tengo activada, hago clic derecho y me voy a propiedades, pues si yo tengo seleccionada una celda o una fila, puedo ir aquí a la paleta de propiedades y manipular la altura de celda y la anchura de celda. La altura de celda tengo un 2,3 en este caso, voy a ponerle, por ejemplo, 4 para que sea exagerado. Tecleo 4 intro y se me hace más grande. La anchura de celda tengo varios porque acabo de modificarlo, no son iguales, pero voy a ponerle también un valor más o menos grande, por ejemplo 15. Pues le pongo 15 y ahora vuelvo a recuperar la anchura uniforme. Ahora sí, al tener la celda seleccionada, me aparecen unos grips en la fila que sí que me permiten manejar la altura. Pero eso no ocurre si yo selecciono la tabla entera. Tengo que seleccionar solamente una fila. Al seleccionar la fila, entonces sí puedo manipular las alturas. Bien, voy a eliminar esta gran fila, que era la combinación de una serie de celdas. Voy a suprimir la fila. Ahora ya tengo lo mismo que tenía antes, pero voy a terminar intentando emular las dimensiones que hay aquí. Bueno, parece bastante sencillo asignarle a las columnas un ancho de 7,5. Voy a venirme a esta fila, por ejemplo, selecciono la fila entera y aquí en anchura de celda le pongo 7,5. Y al cambiar el 7,5 ahí, lo cambio para toda la tabla. Bien, voy a intentar poner aquí el alto de celda de 1,5 y luego, si me funciona, lo voy a hacer en el resto. Intento escribir aquí 1,5 y sí que es verdad que disminuye, pero me aparece aquí que tengo 1,6667. Intento poner otra vez 1,5, pero veo que no pasa nada. Voy a intentar asignárselo al resto de filas. Altura de 1,5. Y veo que no consigo hacer nada. Me parece que tengo la misma tabla que tenía anteriormente. Con este grip de aquí la puedo mover. La tenía antes situada aquí. Pues sí, me queda un poco más alta que la tabla que tenía aquí. Bueno, pues si lo pienso, esto posiblemente será por culpa del estilo de tabla.
cuando yo definí el estilo, había un apartado en el que tenía que poner un texto, una altura de texto, y luego había como unos márgenes que quedaban en la celda a lo alto. Entonces seguramente esos márgenes estén impidiendo que yo pueda tener una altura de 1,5. Voy entonces a ir a mi estilo tabla. Vengo aquí a mi estilo tabla, administrar estilos y le voy a dar a modificar. Bien, tengo ahora mismo título, general y tenía unos márgenes, un margen vertical de 0,5. Este margen es el que seguramente me está impidiendo que yo pueda tener una altura de 1,5, porque la altura de texto más los márgenes pues sobrepasará ese 1,5. A pesar de que la altura de texto será 0,5, seguramente deje algún espacio por si hay subíndices, superíndices o algo que sea un poco mayor que el 0,5. Entonces le voy a poner aquí 0, 0 para título, 0 para encabezamiento y 0 para datos. Y voy a aceptar. Voy a cerrar. Y ahora voy a intentar asignarle el alto de fila de 1,5 otra vez. Altura de celda, que equivale a la altura de fila, 1,5. Y ahora sí que cambia. Sí que cambia debido al margen. Entonces, si me fijo, parece que tengo la misma altura de tabla. Voy a comprobar con una línea auxiliar horizontal. Pues tengo aquí esto que sí está exactamente. Y aquí esta altura que también me parece que hay una pequeña diferencia. No, está exacto. Pues sí, tenemos la misma altura de fila. Entonces, de esta manera emulamos la tabla que teníamos antes. Sí que parece un poco costoso. Bueno, también hacer esta tampoco fue inmediato, porque hubo que situar todos los textos, centrarlos manualmente. Lo que pasa es que si yo ahora, por alguna razón, quiero hacer mi tabla más grande, pues puedo hacerlo sin ningún problema. Y en el caso anterior, si necesitase cambiar las dimensiones por alguna razón, sería muchísimo más latoso. Pues bien, esta es la manera de editar tablas, lo más utilizado. Ahora vamos a ver cómo se insertan fórmulas, que puede ser algo muy útil, sin estar desarrollado hasta tal punto como está Excel. Las fórmulas de AutoCAD sí que pueden ser muy útiles.